Hola, en este video te enseñamos cómo hacer esta figura de Ghost Spider. Para hacer las piernas junto con los pies, tomamos 16 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Luego alargamos la pieza dejando un poco más de volumen en el centro y en los extremos. Tomamos un trozo de alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento y lo insertamos en la pieza. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Alargamos la pieza dejando más volumen en ambos extremos para dar forma a los pies. Doblamos la pieza de esta manera. Aplanamos la parte superior de la cadera para que pueda encajar con el torso. Luego modelamos ambos pies. Tomamos un palo de madera humedecido con pegamento y lo insertamos en la pierna de esta manera. El palo de madera debe ser lo suficientemente largo para atravesar el torso y llegar hasta la cabeza. Tomamos un mondadientes humedecido con pegamento y lo insertamos en la otra pierna. Colocamos la figura en una base de Tecnopor y la dejamos secar por 2 horas. Estiramos un poco de pasta de goma de color celeste y cortamos 2 cintas largas con un cortador de pizza. Aplicamos pegamento en el borde inferior de cada pie y colocamos una cinta en cada uno. Cortamos el exceso de cinta con un bisturí. Aplicamos pegamento en la punta de cada pie y lo cubrimos con una pieza de pasta de goma de color celeste. Para hacer el torso tomamos 8 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte superior. Luego modelamos el cuello y los hombros. Aplanamos la parte inferior del torso y la parte superior del cuello. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Hacemos un orificio en el torso con un mondadientes para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en la parte superior de la cadera y ensamblamos el torso. Aplicamos pegamento en el pantalón y en la parte inferior del torso para colocar una cinta larga de esta manera. Para hacer cada brazo tomamos 2 gramos de pasta de goma blanca, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma a la mano. Luego aplanamos el área de la mano. Marcamos los dedos con un bisturí empezando con el pulgar. Luego marcamos los dedos restantes. Redondeamos la punta de los dedos y hacemos algunos retoques para darle un mejor acabado.
Luego cerramos los dedos para dar forma a un puño. Tomamos un trozo de alambre humedecido con pegamento y lo insertamos en el brazo. Doblamos el brazo formando la articulación del codo. Luego doblamos el extremo del alambre para poder ensamblar el brazo con el torso. Aplicamos pegamento en el brazo y colocamos una pieza plana de color fucsia. Aplicamos pegamento en la parte superior del torso y en el cuello. Luego colocamos una pieza plana de color blanco. Marcamos el lugar en donde se colocará cada brazo y hacemos un orificio con otro alambre para facilitar el ensamblado. Aplicamos pegamento en cada brazo y ensamblamos cada uno en su respectivo lugar. Aplicamos pegamento en el pecho y ensamblamos la araña con pequeñas piezas de pasta de goma de color celeste. Hacemos algunos retoques con un mondadientes. Para hacer la cabeza tomamos 17 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tracacanto y hacemos una bola. Luego modelamos la cabeza de la siguiente manera. Tomamos 8 gramos de pasta de goma blanca, le agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego aplanamos la pieza con un rodillo dándole la siguiente forma. Hacemos otra pieza igual pero de color fucsia. Colocamos la pieza blanca boca abajo, aplicamos pegamento y montamos estas dos piezas. Aplanamos ambas piezas con un rodillo. Debemos probar si el tamaño es correcto. Aplicamos pegamento y colocamos la capucha. Aplicamos más pegamento de ser necesario. Cortamos el exceso de pasta de goma de la parte posterior con unas tijeras. Así debe quedar. Aplicamos pegamento en la parte superior del cuello y hacemos un orificio en la cabeza con un mondadientes para facilitar el ensamblado. Para hacer cada ojo tomamos un poco de pasta de goma de color fucsia y le damos la siguiente forma. Hacemos dos piezas similares pero más pequeñas y de color blanco. Aplicamos pegamento y montamos las piezas de esta manera. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los ojos.
Bueno, eso sería todo. Esperamos que ese tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.